Queridos amigos, soy el Padre Sam. Tuvo lugar en los jardines del Vaticano un acto en el cual se plantó un árbol como un símbolo de un sínodo que iba a estar dedicado, al menos en parte, a la defensa de la naturaleza allí en aquella región amazónica. Bien. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Cari amici, ringrazio l'Istituto Plinio Correa di Oliveira e gli organizzatori di questo convegno per l'opportunità di offrire la mia testimonianza in difesa del celibato sacerdotale poche ore prima dell'apertura dell'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi sulla regione pan-amazzonica. Como han escuchado en anteriores puntos de vista, yo he sido muy crítico y he manifestado mucha preocupación, y una preocupación que no solamente es mía, porque eso no sería lo importante, sino una preocupación en muchos ámbitos eclesiales sobre el próximo sínodo de la Amazonía. Es para mí una gran alegría, un gran honor poder entrevistar hoy a su eminencia el cardenal Burke, norteamericano de Wisconsin, ha sido prefecto de la asignatura apostólica y en este momento es el gran patrono de la Orden de Malta. Hola amigos, soy el padre Enrique Carrión, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Lima, Perú. He abierto este canal porque deseo llegar a aquellas personas que buscan un espacio donde aprender o recordar conceptos básicos del catolicismo. Hablaremos pues de Dios, pero también hablaremos del mundo, porque es allí donde Dios nos ha puesto para santificarnos y alcanzar el cielo. Good afternoon. Over the past half century, there has been a paradigm shift in the Catholic Church's attitude towards missionary activity and evangelization. Con un mensaje sobre el cuidado del medio ambiente, un grupo de líderes y misioneros indígenas del área de la Amazonía llevaron este viernes sus ritos y cantos a los jardines vaticanos ante la presencia del Papa. En un acto enmarcado en la celebración del Sínodo de los Obispos sobre el Amazonas, que se celebra a partir de este lunes, los visitantes bailaron descalzos en círculo, ataviados con trajes de sus comunidades, ante una representación de la tierra y los símbolos del agua, tierra y semillas. El Papa, quien presidió el acto de consagración del Sínodo de San Francisco de Asís, cuya fiesta se celebra este viernes, regó la encina que plantaron los indígenas en uno de los jardines vaticanos. El Papa también recibió obsequios como esculturas y artesanías, así como un collar que le pusieron, y rehusó sentarse en el sillón reservado para él, por lo que se sentó junto al resto de cardenales y obispos. San Francisco, el santo de los pobres y de la ecología, ha sido elegido el protector de este sínodo, en el que se hablará de los problemas de la región del Amazonas. Un tema que ha causado mucha confusión dentro de la Iglesia. El sínodo que se acaba de celebrar en la Amazonía. Estoy muy preocupado por la situación en la Iglesia, por tanta confusión en efecto. Y si hasta este momento no he dado mi opinión, es porque no quiero adelantar cosas o causar más confusión. Pero creo que es el momento de mencionar algunos puntos concretos. Plantar un árbol es una cosa estupenda. Pero dentro de esa ceremonia tuvo lugar algo que, además, como quedó reflejado en la televisión, no ofrece posibilidad de engaño. Se extendió una tela que representaba seguramente el mundo por los colores, y en esa tela había varias tallas de madera rústicas, dos de mujeres embarazadas de distinto tamaño y una de un hombre con una fuerte erección, las tres desnudas. Bueno, en un momento dado de la ceremonia, los que estaban alrededor de esa tela, entre ellos
varios religiosos. Había una monja franciscana que era evidentemente reconocible por su hábito, se postraron alrededor de esas imágenes con la cabeza en el suelo. Eso era un claro signo de adoración. Si nos dicen que eso no es adoración, pues tendremos que creer que el pulpo es un animal de compañía. Naturalmente ese gesto no terminó ahí. El Papa estaba delante cuando esto ocurría. Ese gesto no terminó ahí. Una de esas tallas, la más grande de estas mujeres embarazadas, fue introducida en una canoa en la sala, el aula sinodal, por varias personas, entre ellos 2 obispos que iban en primera fila. Y después fue depositada en una iglesia de los carmelitas que está al lado del Vaticano, en la Vía de la Conciliazione, fue depositada allí y se hicieron, delante del altar mayor, y se hicieron todos los días actos religiosos delante de esa imagen. Algo que dijo un obispo muy querido aquí en los Estados Unidos, especialmente en los años 50, años 60, el obispo Fulton Sheen, cuando dijo prácticamente algo profético. Hay que tener mucho cuidado con la iglesia sea ecumenista, pacifista y ecologista, dijo el obispo Fulton Sheen, y la iglesia está trabajando esas 3 dimensiones. Pacifismo, que significa no pelees con nadie, acepta todo, asume todo, no digas nada, es mejor no pelear, es que asume las cosas con calma, estamos en tiempos turbulentos, es mejor ir al ritmo de los tiempos, las cosas se mueven así porque el Señor lo permite, ese tipo de cosas. Es el pacifismo, ¿no? El ecumenismo, ¿no? Ese ecumenismo que estamos viendo aguado, ¿no? donde en lugar de que las iglesias protestantes lleguen a la iglesia católica, no, es la iglesia católica que va cediendo su postura. Y ecologismo, perdón, qué palabra, el ecologismo, no. Entonces, donde se va haciendo auge a la ecología, y aquí es donde me voy a hacer antipático, ¿no? A la ecología, la Pachamama, la cultura indígena, las tradiciones indígenas. Hay que respetarlas, hay que valorarlas, hay que incorporarlas, ¿no? Entonces, por eso no es extraño lo que dijo un sacerdote jesuita hace como 15 días, que las hostias podían cambiar su material con que se hacía, pues decir, la harina de trigo para hacerlas con harina de yuca, porque la yuca se conserva mucho mejor en lugares cálidos, húmedos, etcétera, etcétera. Allá en Brasil y en aquellos lugares donde el clima es bastante complejo, pues. Si usted no sabe, la Iglesia Católica tiene también una cultura y una tradición. Se quieren respetar las tradiciones indígenas, pero no se quieren respetar las tradiciones católicas, ni la tradición católica. 2000 años consumiendo la hostia con harina de trigo, y ahorita a algunos se le ocurrió decir una tontería simplemente por la cuestión indígena, para los indígenas, en estas poblaciones, en estos lugares húmedos, en estos lugares cálidos, en este clima tan pavoroso, es mejor, es más favorable. Eso es estupidez. A la luz de la verdad, de la razón, sobre todo pues a la luz del Espíritu Santo. Primer punto. ¿Cuál es el propósito de este sínodo? Es evangelizar la región de la Amazonía. ¿Cuál es esta región? Es una región que se extiende por 9 países, entre ellos Ecuador, Perú, Brasil, etc. El detalle es que en esta región hay 33,5 millones de personas. Es decir, no se trata solo de selva y agua, animales. Hay personas ahí, 33,5 millones. Entre ellos, 2,5 millones de indígenas. Entonces, el propósito de este sínodo es cómo evangelizar a esas personas en esta región de la Amazonía. Segundo punto. Hay una cosa positiva en todo este sínodo. Hace un par de meses nadie hablaba de la Amazonía. Actualmente es un tema central.
Muchos youtubers, sacerdotes, cardenales, obispos están hablando de este tema. La iglesia está hablando de este tema. Y esto es algo positivo, porque quizá hace un par de meses creíamos en efecto que la Amazonía era solo agua, selva y animales. Ahora nos damos cuenta que no, que ahí hay almas a las cuales hay que llevarles el evangelio. Tercer punto. El problema, y esto lo dijo el cardenal Sará, el problema es que en este sínodo, que el propósito es bueno, ya lo hemos visto, el problema es que muchos en este sínodo lo han utilizado para promover algunos intereses personales e ideológicos. Y alrededor de este sínodo se han dado algunos actos, algunas acciones que han causado confusión en los creyentes. Este es un tema serio. Delante del Papa, en una dependencia que no era la Iglesia, porque eran los jardines vaticanos, pero unos religiosos adoran a un ídolo. ¿Qué hubiera ocurrido si, en vez de ser las imágenes de la Pachamama, hubiera sido, por ejemplo, una imagen de Buda? O del dios elefante de los hinduistas, o un libro del Corán, por ejemplo. Y unos religiosos, unos sacerdotes, se hubieran postrado delante de una imagen de Buda. ¿Qué hubiera sucedido? Pues es exactamente lo mismo. ¿Qué hubiera sucedido si en un templo católico, de forma habitual, delante del altar mayor, estuviera venerándose, adorándose una imagen religiosa de otra religión? Oye, que en su templo, en el templo hinduista, se adore al dios elefante, pues me parece que tienen todo el derecho a hacerlo. Alguien sí ha dicho algo. El cardenal Miller, exprefecto de Doctrina de la Fe, y que yo creo que algo sabe de teología, ante esto dijo que traer los ídolos a la Iglesia fue un crimen contra la ley divina. Y Monseñor Azcona, que fue ya está jubilado, pero fue obispo en una prelatura, en una misión en Brasil, dijo que efectivamente eran ídolos. El Papa lo reconoció, imágenes de la Pachamama, lo dijo tal cual el Papa. Se acabó con la duda, que si era Nuestra Señora de la Amazonía, a ver, si era Nuestra Señora de la Amazonía, ¿quién era la imagen del hombre que estaba allí? Porque se prestaba a muchos equívocos, ¿no? El Papa zanjó y dijo, no, son efectivamente imágenes de la Pachamama. Bueno, pues Monseñor Azcona dijo que efectivamente eran imágenes de la Pachamama, pero que aquello era un sacrilegio demoníaco. El cardenal Robert Sará ha publicado su tercer libro. Se titula Cae la tarde y el día casi ha terminado. En él reflexiona sobre la crisis de la fe. La crisis es no tomarse en serio el Evangelio, o sea, que cada uno decida lo que le interesa, quedarse conformes. El purpurado no está de acuerdo con quienes piensan que para salir de la crisis hay que disminuir la exigencia de la doctrina católica, de modo que sea más fácil practicarla. Vamos a ver, ¿crees que un marido puede disminuir su amor por su esposa? ¿Cómo va a disminuirlo? ¿Puede una mujer disminuir su cariño por su marido? Nuestra relación con Dios es una relación de amor. La doctrina no es una regla, es una expresión de amor. Y en el amor los detalles son muy importantes para expresarlo. Si simplificamos, es que ya no estamos enamorados. Robert Sará, que nació en Guinea-Conakry hace 74 años, piensa que África puede ayudar a Europa a curarse de la crisis espiritual, y no solo porque en 100 años el número de católicos haya pasado de los 2 millones a los 200 millones. Dios quiere que África tenga un papel importante en la salvación del mundo porque hoy África no cuenta nada. Es despreciada económica, política y científicamente, pero Dios toma lo que no es nada para mostrar su poder. El Señor se sirve de África para la salvación de la familia, de la vida, de los valores, de la trascendencia, de las relaciones entre el hombre y Dios. Nosotros no hemos perdido esto. El libro Cae la tarde y el día casi ha terminado cierra la trilogía que comenzó con Dios o nada y continuó con La fuerza del silencio. Y aunque haya concluido esta trilogía, el cardenal asegura que ya está recogiendo material para un nuevo libro.
acabó el sínodo de la Amazonía y no puedo dejar de comunicarles mis apreciaciones como sacerdote de Jesucristo, no de la Pachamama. Lo primero que quiero decirles es que un sínodo debe buscar acordar los mejores modos para evangelizar, de acuerdo al mismo mandato de Cristo a los apóstoles. Jesús se acercó a ellos, a los apóstoles, y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 20. Pero ¿qué hemos visto en todo este tiempo del sínodo? Desde su inauguración en los Jardines Vaticanos hasta la entrega de las conclusiones del sínodo. Da pena decirlo, pero lo que se ha visto es una clara pérdida de la fe en Jesucristo como Salvador. El lenguaje usado ojalá hubiera sido bíblico, pues es la palabra de Dios la que debe iluminar las realidades sociales y culturales para saber cómo llevar la salvación de Cristo a todos los pueblos. Pero no ha sido así. El sínodo ha tenido un lenguaje sociológico. Se nos ha presentado al hombre amazónico como el buen salvaje de Rousseau. Pregunto, ¿los hombres de la Amazonía no tienen pecado original? ¿Los hombres de la Amazonía no tienen necesidad de la gracia redentora de Cristo? Resumiendo un poco este documento del cardenal Müller que hemos publicado en Así Prensa, o sea que ustedes pueden leerlo en español en Así Prensa, es que realiza una serie de críticas teológicas, algunas de las cuales pueden estar un poquito por encima de los que no estamos familiarizados con la alta teología que domina el cardenal Gerhard Müller. Pero eso no significa que sus preocupaciones no sean tremendamente claras y tremendamente transparentes, ¿no? Plantea sobre todo el tema de la ambivalencia de la definición de algunos términos y qué cosa exactamente significan. Cito nuevamente, el hecho de que no se aclara el significado de los términos clave, que son utilizados de manera ambigua. Por ejemplo, él pregunta, hay conceptos que simplemente no son explicados. ¿Qué cosa significa camino sinodal? ¿Qué significa desarrollo integral? ¿Qué significa iglesia samaritana sinodal y abierta? ¿O qué cosa significa iglesia de apertura, iglesia de los pobres, iglesia del Amazonas? ¿No? Significa, por ejemplo, esto lo pregunto yo, no lo dice el cardenal, ¿significa una iglesia que está en el Amazonas? Que es como propiamente se dice, no se dice la iglesia colombiana, se dice la iglesia en Colombia, ¿no? Es la manera adecuada de decirlo, porque existe una sola iglesia, ¿no? Entonces, esta es la primera objeción que presenta el cardenal. A shift which, based in doctrinal reorientation, has naturally led to a dramatic decline in traditional missionary priests and religious orders throughout the world. These days, we hear much about the new evangelization, and no doubt some good has come from that effort, which essentially is introspective, in essence, and pertains to those who are already baptized Catholics. But the very idea of new evangelization prompts two rather pressing questions. What was wrong with the old orientation, Why would the church launch a new evangelization unless the point and purpose of the old one has changed? The old evangelization, let us recall, saw Catholic missionaries from France and Spain and Portugal and Italy and many Catholic countries, and over the centuries sent missionaries, priests, nuns, sisters all over the world in an effort to lovingly lead the world's indigenous peoples out of the darkness of paganism and into the light of Jesus Christ. This meant conversion based not on intimidation, not on coercion, and certainly not on the black legends such as forced baptisms, but rather on one simple reality: obedience to the Great Commission given to the church by Jesus Christ himself. Go forth and convert all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. The church over the past 50 years has moved away from this idea,
citing as its authority for doing so the Second Vatican Council, the spirit of which more or less has reneged on the Church's own claim to be the sole means of salvation. Lo delicado es que ahí, en los jardines del Vaticano, personas, lógicamente religiosas, estoy hablando de religiosas, estoy hablando de monjes, el Papa Francisco, entre otros, pues estaban de rodillas ante esta imagen, haciéndole reverencia. Posteriormente, esta imagen en una de las iglesias es llevada en procesión, es colocada en el altar. Entonces, estos detalles son los que han causado confusión, porque se trata en efecto de un culto de adoración. Y bien, de este documento final normalmente se han sacado varias propuestas. Las más sonadas son las siguientes. Primero, se sugiere ordenar hombres casados. A esto se le conoce como viri probati, es decir, personas que son probadas en virtud y entonces que se puede decir, sí, pueden ser ordenados sacerdotes. En concreto, a diáconos permanentes, es decir, que los diáconos permanentes, que son personas casadas, también sean sacerdotes casados. Esa es como la primera propuesta. La segunda es admitir a mujeres a algunos misterios eclesiales. Y la tercera propuesta es la creación de un rito amazónico. Fruto entonces de este sínodo se le llevan estas propuestas al Papa y el Papa hace un texto ya magisterial. Hasta este momento tenemos propuestas, no es nada doctrinal, no es nada magisterial por el momento, hasta que el Papa escribe ese texto ya ex cátedra, es decir, ya con carácter magisterial. Eso todavía no ha sucedido. Solo ha concluido el sínodo y se le presentan estas propuestas al Papa. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, no hay ninguna decisión en este momento. Respecto a la ordenación, por ejemplo, de hombres casados, si somos estrictos, se trata de una norma eclesiástica. Es decir, el que los sacerdotes no se puedan casar es una norma de la Iglesia, no es un mandamiento de la ley de Dios. No es que diga el tal mandamiento, los sacerdotes no se pueden casar. Es decir, no es una ley de Dios, sino que es una norma eclesiástica. Es decir, teológicamente esto no perjudicaría la doctrina. Se puede hacer, no hay ningún problema. Ahora bien, esto se hace, el de ordenar hombres casados, para atender a una necesidad, a un problema concreto, en este caso, la región en la Amazonía. Entonces es para solucionar un problema, pero en realidad esto abriría muchos otros problemas. Así en efecto lo ha dicho el cardenal Urosa. Mucha gente dice que si la Iglesia Católica se abriera al mundo, dejara de ser tan anticuada, que se quedó en el medioevo y cosas de estas, entonces sería una iglesia llena de gente. Los jóvenes asistirían a la Eucaristía en masa, ¿no? La gente que está pronto perdida o acomplejada, su rostro y su corazón cambiarían porque encontrarían una iglesia moderna, oxigenada, aireada, ¿no? Todos caben, vengan para acá, somos inclusivos, somos pluralistas, somos incluyentes, somos tolerantes, vengan para acá, como si la iglesia no fuera eso. Lo que pasa es que la iglesia es sabia, no es tonta. Entonces, ¿qué están diciendo? Pues que si la iglesia aceptara a hombres que quitaran esa cuestión del celibato y más bien los sacerdotes se pudieran casar y tener hijos, mire, el clero estaría así. Que si las mujeres pudieran llegar al sacerdocio, aceptaran, que fueran aceptadas a la vida presbiteral, los problemas pastorales se solucionarían en una gran medida. ¿Cómo es que no permiten que la mujer acceda al sacerdocio? Si también tiene derecho, dicen la gente. Si permitieran que los homosexuales también ejercitaran el sacerdocio y se pudieran casar y tener su familia, ¿por qué no?
Es que la iglesia necesita cambiar. Si aceptaran eso los homosexuales sería una maravilla. Tantos problemas solucionados a lo largo y ancho de nuestra tierra con tanta pobreza y tanta miseria y tantas necesidades que hay. Si permitieran que las mujeres llegaran al episcopado sería una maravilla. Ellas también pueden ser pastoras y liderar. ¿Cómo no? Tienen derecho, ¿no? Si la iglesia quitara esas cuestiones tan tontas de que el aborto, cosas, no, hombre, si la mujer tiene sus derechos reproductivos, ella puede en su libertad hacer uso de su cuerpo. ¿Cómo es que la iglesia no permite eso en estos tiempos tan modernos, caray, ¿no? La iglesia anglicana tiene todo eso, ¿no?, que quieren los ateos. La iglesia anglicana tiene todo eso que reclaman los católicos fríos. Y la iglesia anglicana ofrece todo eso, ¿no?, a todos ellos que atacan a la iglesia católica por pasiva o por activa. Pregunto, si la iglesia anglicana tiene todo eso, entonces debe ser la iglesia verdadera porque es misericordiosa, porque es abierta, porque es pluralista, porque es inclusiva, porque es tolerante, porque es misericordiosa, porque no excluye a nadie, porque caben todos. Si es la iglesia de Cristo Jesús, entonces ¿por qué no está llena esa iglesia? ¿Por qué no? Si usted no sabe, esa iglesia es un grupo grande de fieles. Hoy en día, la iglesia anglicana en Inglaterra, que equivale a la iglesia episcopaliana aquí en los Estados Unidos, ¿no?, es un grupo grande de fieles, ya no es iglesia. Porque se han ido tantos y tienen todo ese montón de cosas que la gente exige. La experiencia ha enseñado que en la medida que fueron dándole espacios y libertades a todo ese tipo de inmoralidades o cosas que no se ajustan al querer de Dios, la experiencia ha enseñado que no fructifican. No fructifican. Está circulando entre las sectas en Latinoamérica. Y lo que ellos están diciendo es que los católicos hemos dejado de ser cristianos, nos hemos vuelto paganos y estamos adorando a los dioses precristianos. Y esto lo están diciendo para llevarse a sus sectas a tantos católicos como están confundidos y que están escandalizados. Por supuesto que hay que insultarles y algunos les insultan, les dicen de todo, sí, pero esos católicos insultados que están escandalizados son la mayoría de los que van a misa y de los que ayudan con su dinero al mantenimiento de la iglesia. Y están sorprendidos y escandalizados. Bien. Petición para que se ordene a hombres casados para poder llevar la Eucaristía a estos sitios. También me parece curioso y muy significativo que, por ejemplo, uno de los obispos, ya está jubilado, pero ha participado en el sínodo de origen alemán y que ha sido obispo allí durante muchos años, diga que él, durante 20 años, lo ha dicho públicamente, no ha bautizado a nadie y que no tenía ninguna intención de hacerlo. Está preocupadísimo para que llegue la Eucaristía a los sitios más remotos, pero él dice que no ha bautizado a nadie. Pues debería de estar preocupado, en primer lugar, por el bautismo. Primero que se bauticen y después lo demás. ¿Pueden ordenarse hombres casados? En la Iglesia Católica, por ejemplo, la de rito griego, hay curas casados. San Pedro estaba casado. Había sacerdotes casados en los primeros tiempos. Por tanto, esto no va en contra de la ley divina. Otra cosa distinta es que esta sea la puerta. Lo de ordenar hombres casados en una remota región de la Amazonía sea la puerta para que vengan después otras cosas. Es decir, para que venga después, por ejemplo, la readmisión de los que se salieron del sacerdocio y están casados, o para que los que son sacerdotes puedan pedir casarse porque se van a sentir en inferioridad de condiciones con respecto a aquellos que han sido ordenados estando ya casados. El cardenal Urosa ha dicho que esto, la ordenación de hombres casados, puede resolver algún problema, pero que también puede y va a generar problemas muchísimo mayores. Isn't it true that Francis warns against the solemn nonsense of proselytism
which is nothing more than the active attempt to lead non-Catholics, non-Christians, to the bosom of Mother Church. Didn't Francis rather famously say that atheists can go to heaven so long as they are of goodwill? Given all of this, is it surprising when the world begins to wonder if even the Pope himself still believes baptism is necessary for salvation? When the missionary activity is reduced to vague invitations to non-Catholics to join our religious club, if they feel like it, if they want to, even though they can be saved through their own religious club if they prefer, isn't it only natural that missionary orders would decline as they have? After all, the imperative, the missionary imperative is, it would seem, ladies and gentlemen, it is no more. Please God, may this not come to pass, for if it does, it will surely represent the Catholic Church's formal surrender to the world and to the spirit, not just of the age, but of the jungle. To prevent this crisis of faith, may I suggest that Catholics the world over make special appeal to the intercession of the great Saint Boniface for obvious reasons. When in the 8th century, this great saint, in order to combat the paganism was worshiping the god Thor, stepped into the clearing with an axe, chopped down the tree, the pagan tree, chopped it to the ground, and put a Christmas tree up, starting the Christmas tree tradition as the light of Christ that the faithful, the pagans, could turn away from paganism and towards Christianity. So Saint Boniface, pray for us. Y escuchen bien, la celebración finaliza con gran alegría y la esperanza de abrazar y practicar el nuevo paradigma de la ecología integral, el cuidado de la casa común y la defensa de la Amazonía. No aparece por ningún lado el predicar a Cristo. No aparece por ningún lado el llevar el Evangelio a quienes aún ignoran que Jesucristo murió por ellos, por sus pecados. ¿O acaso no los tienen? En todo lo que resta del documento no hay sino unas referencias a la evangelización a modo de maquillaje, porque el cuerpo del documento es claramente sociológico y falto de vibración apostólica. Lo que sí tiene, y mucho, es vibración sociológica. La inauguración del sínodo en los jardines de Vaticano. Nos presentaron un rito pagano de adoración a la Pachamama, a la tierra madre o a la madre tierra, a la diosa de la fertilidad que alimenta a sus hijos. Adoración, en suma, a un ídolo. Y ante la presencia del Santo Padre. Otra perlita más que nos pinta por dónde estaba yendo el sínodo y en qué terminaría. Bueno, ya lo dijimos, con la esperanza de abrazar y practicar el nuevo paradigma de la ecología integral, el cuidado de la casa común y la defensa de la Amazonía, ausencia de Jesucristo y su obra redentora. Idolatría y sociología es lo que hemos visto no solo nosotros, sino el mundo entero. Pérdida de la fe por parte de quienes se espera que continúen la obra de los apóstoles. Hasta el testimonio de un obispo emérito que trabajó en la Amazonía y se jactó de no haber convertido a nadie. Una verdadera pena y vergüenza. No decir nada sería cometer un grave pecado de omisión. Soy un pecador, lo sé, pero del único pecado que nunca podrán acusarme es el de traicionar a Jesucristo, dejando de predicar su salvación y arrodillándome ante un ídolo. Hasta la próxima, si Dios quiere. Una última pregunta, Eminencia. Nos dicen, a los que estamos defendiendo la moral y la doctrina de siempre, nos acusan de estar contra el Papa Francisco. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué opina de estas acusaciones que a muchos de nosotros nos hacen? Yes, I understand this accusation because it's also been made against me. This is absurd. I remember during the
October 2014 session of the Synod, one of the cardinals came up to me and said, "What is happening here? Those of us who are defending what the Church has always taught and practiced are now called the enemies of the Pope." And I simply respond in this way: I am completely loyal to the Holy Father. I'm at his service, and the best way that I can serve him is by defending the Church's teaching and practice, for which he has the greatest possible responsibility. And the Holy Father has not said, to the best of my knowledge, that he favors these proposals which have been brought forth, either for the communion, giving Holy Communion, the sacraments to the divorced and the remarried, or to other people who are living in public sin. And so it's simply false to call those who are defending the Church's teaching and practice enemies of the Pope. But I think it's a kind of tool of the evil one in order to carry forward this agenda, create this confusion that somehow the Holy Father is in favor of these practices, these proposals. Muchas gracias, Eminencia. Thank you very much. Luego, sobre la tercera propuesta de elaborar un rito amazónico, en lo personal creo que es algo oportuno, es decir, es algo que ya existe. La Iglesia Católica es una, pero tiene alrededor de 25 ritos distintos. ¿Qué es un rito? Es una manera específica de celebrar la fe, de celebrar la liturgia o de estructurar la jerarquía. Es decir, es una Iglesia Católica, pero clasificada en distintos ritos. Por ejemplo, yo acabo de estar en Egipto, allá está el rito copto. También está en la parte de India, tenemos el rito malabarese, el rito malancarese, tenemos el rito maronita. Yo en lo personal, que tuve mi formación en Roma, tuve un compañero que era de rito maronita y su papá era sacerdote. Es decir, en otros ritos los sacerdotes se pueden casar, por lo que ya hemos dicho anteriormente, no se trata de una ley de Dios, sino de una norma eclesiástica que no afectaría la doctrina si así se aprueba. Entonces, lo de la creación de un rito específico para la región de la Amazonía, en lo personal creo yo, me parece algo oportuno, solo que se debe hacer con la seriedad, se debe hacer siguiendo la doctrina y siguiendo la tradición apostólica. Entonces, esto podría ser en efecto algo oportuno, pero que esto no se convierta en algo ideológico, que se hace en la Amazonía y luego se quiera aplicar de manera total o de manera universal en la Iglesia. Decía el Papa Benedicto, ya hoy que renunció, hace un par de meses, él escribía una carta sobre la situación de la Iglesia, y él decía, ante esta situación, una de las tentaciones es crear una nueva barca, una nueva iglesia, o pasarnos a otra iglesia. Pero esta barca zarandeada, esta barca perseguida, esta barca en medio de la confusión, es la barca de Cristo. Y así lo seguirá siendo, porque Cristo no se contradice. Señor, que el Señor te bendiga. Soy el Padre Sam. El cardenal Müller sabe que la propuesta del instrumento laboris es que fundamentalmente se utilice constantemente la palabra respetar. Por supuesto que hay que respetar, pero hermanos, si una persona cree en el demonio, yo tengo que respetar a la persona, pero no puedo respetar su creencia porque es una creencia equivocada desde la perspectiva del Evangelio. Tengo que evangelizarlo. No puedo llegar a un ritual intermedio influido por sus perspectivas demoníacas simplemente por una cuestión de respeto. Y eso es, lamentablemente, lo que propone el Instrumentum Laboris. Y dice que lo que falta en el documento es un testimonio claro de la comunicación de Dios
en el verbum incarnatum, es decir, en Jesucristo, en el verbo encarnado. Falta la explicación de la sacramentalidad de la Iglesia, es decir, que la Iglesia es el camino de salvación, de los sacramentos como medio objetivo de la gracia, en lugar de meros símbolos autorreferenciales, y del carácter sobrenatural de la gracia. Finalmente dice, la integridad del hombre no consiste solo en la unidad con una bionaturaleza, sino que la integridad del hombre es la filiación divina, o sea, el ser hijo de Dios, y en la comunión llena de gracia con el Espíritu Santo, y por tanto, en el hecho de que la vida eterna es el premio por la conversión a Dios, la reconciliación con Él, y no solo una reconciliación con el medio ambiente y con el mundo que compartimos. I redattori dell'Instrumentum Laboris ricorrono al trucco di drammatizzare la mancanza di celebrazioni eucaristiche nell'Amazzonia per avviare l'ordinazione di sacerdoti sposati indigeni. In realtà, per salvarsi non è assolutamente necessario la ricezione sacramentale della Santa Eucaristia, bensì la fede retta, la preghiera e una vita conforme ai comandamenti di Dio. Il sacerdozio uxorato non è una soluzione, ma una deviazione e una slealtà nei confronti dell'esigente imitazione di Cristo, sommo sacerdote. Imitazione che gli apostoli e tutti i padri della Chiesa vissero nella completa continenza sessuale, fino alla morte, come testimonia chiaramente San Pietro quando dice a Gesù: abbiamo lasciato tutto per seguirti, anche la moglie, la casa e i figli. Matteo 19, 27. Il Papa non può sostenere minimamente, con il silenzio o con una condotta ambigua, il contenuto ovviamente gnostico e naturalistico e parzialmente panteistico di parti dell'Instrumentum Laboris, così come l'abolizione del dovere apostolico del celibato sacerdotale, che prima sarebbe regionale, secondo la visione dei redattori dell'Instrumentum Laboris, e poi, naturalmente, diventare, passo dopo passo, universale. Se il Papa dovesse approvare contenuti ovviamente gnostici, naturalistici, di parti dell'Instrumentum Laboris, il Papa violerebbe gravemente il suo dovere di successore di Pietro, il vicario di Cristo, e quindi il Papa causerebbe in questo caso un'eclissi spirituale, seppure passeggera, nella Chiesa. Ma Cristo, l'invincibile sole della verità, spazzerà via questa breve eclissi, inviando di nuovo alla sua Chiesa Santa papi coraggiosi e fedeli, perché le porte dell'inferno non siano in grado di sconfiggere la roccia di Pietro. Entonces, si usted no se da cuenta, o no se ha dado cuenta,
Entonces van a mezclar mucho lo que son las tradiciones indígenas, que son tradiciones que se deben respetar y cultivar, y más faltaba, y rescatar los valores de esas tradiciones indígenas, culticas, claro que sí, pero ojo con lo nuevo que se ha incorporado allí. Y entonces su santidad San Juan Pablo II con los obispos, en aquella oportunidad, en el año 1979 en Puebla, dijo que había que evangelizar la religiosidad popular, que había que purificar, que había que cambiar una serie de cosas, porque el Señor en su palabra, Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 19-20, dijo, vayan por todo el mundo, ¿no?, y anuncien la buena noticia. Y hay que anunciar la buena noticia a estas culturas indígenas. Pero con la cuestión de que la Pachamama y el ambiente y los ecosistemas y las aguas y los árboles y todas las cuestiones, cosa que yo estoy de acuerdo que hay que cuidar, pero que no nos mezclen lo uno con lo otro, que ahí es donde está el problema.